La ley o principio 1 de termodinámica nos habla, en algunos casos o en muchos de los libros, lo van a encontrar que este es un equivalente de la ley de la conservación de la energía, por lo siguiente. Nos dice que el cambio de la energía interna del sistema, o sea, el del calor, es igual al calor transferido dentro del sistema menos el trabajo realizado por el sistema. Si recuerdan, al final del módulo 1 decíamos que a nosotros, al transferir energía interna o calor, ¿qué cosas podían ocurrirle a las sustancias? Lo primero era que se incrementaba la temperatura. O sea, si yo transfiero calor o cedo calor, el objeto que la recibe, lo primero que pasaba es que subía su temperatura, ¿no? Y desde ahí yo sabía que había una transferencia de energía interna o calor. Lo siguiente es que decimos, si la subida de temperatura es muy alta, puede llegar a ocurrir que cambie de fase, ¿no? Cambie de estado de agregación o fase. Y la otra cosa que podía ocurrir sin que cambiara de fase, ¿qué era? Realizar trabajo al cambiar las dimensiones de la sustancia, ¿no? Por eso también en el curso veíamos lo que era dilatación. Cambio de dimensiones. Aquí entre paréntesis, trabajo. Trabajo ya sea para expandir la sustancia o comprimirla, ¿no? Que fue lo que hicieron la vez pasada en la práctica con el globo, ¿no? O sea, con el globo yo lo que hacía es que intentaba inflarlo y entonces al expandirlo yo realizaba trabajo contra las paredes del globo, pero cuando estaba contenido en la botella también estaba realizando trabajo contra el aire dentro de la botella para comprimirlo, ¿no? Llegaba un momento en que yo no podía seguirlo expandiendo el globo y por ende comprimiendo lo que estaba dentro de la botella. Le hacía el orificio y yo podía seguir comprimiendo el gas, ¿no? Tapaba el orificio y entonces al tapar el orificio, ¿qué pasaba? Ahora el gas dentro de la botella, o sea, el aire, hacía trabajo en contra de las paredes del globo para intentarlo desinflar. Pero llegaba un momento en que la presión se equilibraba dentro de la botella y fuera, y por eso el globo ya no se desinflaba, a menos que siguiera realizando trabajo al destapar el orificio y que entrara otra presión a la botella y me desinflaba el globo. Entonces, fíjense bien, la relación aquí, fíjense bien, de la ley 1, si se ve esto es muy simple, ¿no? Pero ojo con esto, va implicada muchas cosas. Por un lado, esta Q, que ya lo habíamos visto antes, era la manera que nosotros sabíamos que podíamos calcular el calor, que era, aquí va implícito la masa del objeto, el calor específico y la diferencia de temperatura. Y del otro lado, el segundo término, de este lado de la igualdad, es trabajo. Esta W es trabajo. Pero resulta ser que es trabajo mecánico. Y el trabajo mecánico no es otra cosa, decíamos, más que la fuerza que yo aplico sobre un objeto para que recorra una cierta distancia en la misma dirección de la fuerza. Pero debido a que hay un equivalente mecánico, hay un teorema del trabajo y la energía, resulta ser que esto es trabajo mecánico en forma horizontal, en el eje horizontal. En el eje vertical era lo que decíamos, la energía potencial, entonces masa, gravedad y altura. Pero también puede ser energía cinética, o sea, la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado. O sea, que esta W, yo puedo medir trabajo mecánico de estas tres diferentes maneras. Por lo tanto, esto, aunque se ve muy simple, pues me implica muchas cosas y ya no es tan simple hacer ejercicios de esta ley, ¿verdad? Trabajo mecánico es la fuerza que yo necesito para mover un cierto objeto en una distancia, pero en la misma dirección de la fuerza. Y esto es trabajo mecánico. Esto es en el plano horizontal. En el eje vertical ya se llama energía potencial, o sea, es trabajo en contra del campo gravitacional. O sea, yo estoy desplazando en el eje vertical respecto al campo gravitacional, tengo que aplicar una fuerza para desplazar un objeto a esa distancia en contra del campo gravitacional, ¿no?
Y lo otro es la energía cinética. El teorema del trabajo mecánico, me habla de que cómo transformo esto. Esto lo que pasa es que aquí sustituimos esta altura por la relación de Galileo, donde nos dice que la altura de un objeto en caída libre va a ser la mitad de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? ¿Por el qué? Por el tiempo al cuadrado. La mitad de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, yo de esa manera puedo calcular la altura de un objeto en caída libre y sé el tiempo que le tomó llegar desde donde estaba al piso, ¿no? Entonces fíjese bien, lo único que hago aquí es que yo puedo esto sustituirlo por acá. Al sustituirlo por acá, lo que va a pasar es que esta H, pues ya aquí ya va apareciendo el medio, la masa se conserva, y entonces voy a trabajar que ahora tengo gravedad por gravedad, es gravedad al cuadrado por tiempo al cuadrado. Y los objetos en caída libre, su velocidad instantánea es igual a gravedad por tiempo, o sea, aceleración por tiempo. Entonces, esto ya se va a parecer a esto que tengo, pero al cuadrado, por eso me queda la velocidad al cuadrado. Es bilálgebra, o sea, realmente es una demostración algebraica de que esto ocurre y cómo una energía se transforma en otra, no es más que es un truco matemático, así decirlo. Pero eso era de curso anterior, ¿no? La demostración debió haber venido ahí. Entonces decíamos, regresando a lo que sí nos interesa de este curso, la ley 1, si se fijan, el cambio o la diferencia en la energía interna del sistema va a depender del calor menos el trabajo que se efectúa con esa energía, ¿no? Porque decimos que al transferir puede haber cambio en las dimensiones. Entonces parte de la energía se aprovecha en realizar trabajo y la otra en incrementar la temperatura, porque eso está aquí, implícito, ¿no? Pero decíamos, esta fórmula, esta formulación, aunque se ve muy simple, pues implica demasiadas cosas, ¿no? Y hacer ejercicios de estas cosas, pues ya no es tan sencillo. O sea, si pues, creían que lo anterior era fácil, pues aquí pues está más canijo. Por eso en el examen no les ponemos estas cosas. Aunque sería bueno, ¿verdad? Bueno, para la interpretación de la ley 1, nosotros debemos considerar lo siguiente. Decíamos que al principio de la diapositiva que un sistema termodinámico, que es lo que está aquí, era cualquier conjunto de objetos que estaban relacionados en la transferencia de calor, de energía interna y de otros tipos de energía, ¿no? Como pueden ser potencial y cinética de un objeto. Entonces, yo tengo mi sistema y tengo el entorno, lo que hay alrededor del sistema, su ambiente, que sería en este caso, decíamos, este conjunto de objetos ya es mi sistema termodinámico, pero está inmerso en un ambiente exterior, ¿no? En un entorno. Entonces, fíjense bien, la convención para los signos, al manejar esto, porque ahora hay una convención para cambiarle los signos a mi ecuación. ¿Y cuál es? La siguiente. El calor, o sea, esta cantidad, yo la voy a considerar positiva cuando entra al sistema y es negativo cuando sale del sistema. O sea, cuando yo estoy calentando mi sistema, en el caso que yo tengo en el laboratorio, que he hecho varias veces de calentar sustancias y medir su temperatura, cuando yo estoy calentándolo, entonces el calor que ingresa lo considero positivo. Cuando cede calor, como en el caso que hicieron ahora de la botella o el bote de aluminio que lo calientan, ahí está entrando calor, ¿no? Pero luego cuando lo voltean, ocurre al contrario, decían, porque ahora en su explicación pusieron, la lata se enfría, entonces se está liberando calor al agua, y por lo tanto ahí consideramos que al liberarlo, como si acá lo gana, acá lo pierde, por eso acá es positivo, acá es negativo. Acá entonces decíamos, el trabajo es positivo cuando es efectuado por el sistema y negativo cuando se efectúa sobre el sistema. Acá entonces primero, cuando todavía no ponemos la lata dentro del agua fría, vemos que sale vapor. Entonces decíamos, el gas se está expandiendo. Al expandirse, primero lo hace sobre la lata, sobre mi sistema que tengo, pero como se puede liberar al entorno, entonces se está expandiendo las moléculas de gas alrededor, y entonces ahí el trabajo es positivo. O sea, gana calor, pero pierde energía, porque por un lado la gana, por el otro la pierde al liberar el sistema. Volteo el bote en el agua fría. ¿Qué pasa ahí? Pues ahora, decíamos, la lata se comprime, entonces el trabajo es negativo, porque ahora lo que hace es que
se efectúa trabajo sobre el sistema y eso se ve en que cambian las dimensiones del sistema. ¿Cómo? Compactándolo, ¿no? O sea, todo ese experimento tan simple, pues viene explicado con... Y se puede medir justamente todas esas cuestiones ahí, ¿no? Y sería bueno volverlo a hacer y que ahora sí midan esto correctamente, ¿no? Entonces, para que vean que no es fácil trabajar con estas cosas. De hecho, voy a modificar la práctica 5 para que sí lo hagan y lo midan. ¿Cuándo vas a ver la práctica?